Buenas tardes. Em, Gracias por la invitación y también a las personas que están tomando su tiempo para escuchar la presentación. Al final va a haber tiempo para preguntas y de repente para que puedan compartir alguna duda. Las enfermedades diarreicas, bueno, son un tema, digamos, importante en este tiempo, en el verano, así que tenemos que empezar por la definición. Diarrea aguda, la mejor definición es la que pone la Organización Mundial de la Salud, que básicamente tenemos la frecuencia de 3 o más veces al día, pero que a la vez sean deposiciones sueltas o líquidas. Entonces, esto cumple sobre todo si son niños que ya comen sólidos, ¿no? Niños a partir de los 6 meses, porque sabemos que los niños que toman leche materna pueden hacer deposiciones a veces después de cada lactancia o diferente grado de consistencia, y mientras el niñito esté sin síntomas y molestias y creciendo y engordando normalmente, uno no considera que eso es una diarrea. Pero con niños que usan fórmula o niños que comen, entonces ya tenemos que considerar ese parámetro de 3 o más deposiciones al día como definición de diarrea. No es una definición operacional también que se utiliza para los estudios de diarrea en general. Los tipos de diarrea son importantes catalogarlos porque nos pueden orientar al tratamiento. La diarrea aguda acuosa es la que dura menos de 7 días y la gran mayoría solamente necesitan un tratamiento de soporte. Como profesionales de la salud sabemos que el tratamiento de soporte significa básico, hidratación, porque estas diarreas tienen el mayor riesgo relacionado a que se deshidraten, y sabemos que cuanto más pequeño el niño, más riesgo de que esto lo pueda descompensar o pueda ser fatal, porque el niñito pues depende de la persona que lo cuida para que tome el líquido, ¿no? Niños más grandes simplemente van a tener sed y van a buscar agua y no hay problema, salvo que sea una diarrea muy severa como tipo cólera que puede deshidratar a un adulto, ¿no? Entonces, en niños pequeños, el parámetro principal es ver el estado de hidratación, estas diarreas, y la mayoría se autolimita. Es decir, la gran mayoría de diarreas agudas no tenemos por qué estar pensando en darle antibióticos, salvo, como les digo, que estemos pensando en algo muy severo, que necesita cortar con el periodo, pues no vamos a esperar evolución natural en cólera, ¿no? Pero en la mayoría de otras diarreas, ya sea incluso con hallazgo de una bacteria, las defensas de la persona pueden ser suficientes para que se autolimiten. Los otros tipos de diarrea son la diarrea con sangre, que es la llamada diarrea esentérica. Normalmente vemos moco y sangre, ¿no? Porque son diarreas producto de inflamación colónica, entonces tenemos este marcador de inflamación colónica, que es el moco, y el extremo, que es la sangre, ¿no? Puede ser en este caso con más posibilidad una bacteria como la Shigella, la Salmonella. Generalmente nosotros que vemos a los niños también sabemos cuando una diarrea aguda puede ser tipo Shigella, si el niño luce tóxico, tiene fiebre alta. Campylobacter fiebre, puede tener simplemente diarrea con sangre, el niño en estado general. El Campylobacter se puede autolimitar también. Entonces, incluso en esta diarrea con sangre, digamos, el tratamiento antibiótico, digamos, tiene que ser valorado paciente por paciente. La diarrea persistente, en cambio, es la diarrea que dura 14 o más días. No está dentro de la exposición de lo que llamamos diarrea aguda, pero es importante conocerla, porque si está durando más de 14 días, sí tenemos que pensar en, digamos, no esperar evolución natural y dar algo más que tratamiento de soporte, revisar cómo se está manejando la diarrea, básicamente, porque la gran mayoría de estos pacientes que tienen diarrea persistente son consecuencia de un mal manejo de la diarrea aguda. Lo típico es que, por ejemplo, la mamá, digamos, tiene la diarrea del niño y durante esta diarrea le da calditos, agüitas o incluso bebidas con azúcares como gaseosas o algunos otros líquidos que no solo no nutren al intestino, porque el intestino básicamente se va a recuperar. Sabemos que la camada intestinal necesita que el alimento pase para que se nutra. Entonces, si el niño le dejamos de dar de comer, le damos solo líquidos, vamos a desnutrir al intestino.
y obviamente la diarrea va a estar persistiendo porque el intestino está aplanado, la vellosidad está sufriendo, y eso es la diarrea persistente. Entonces, el manejo de esta diarrea básicamente pasa por recuperar esa mucosa intestinal y básicamente es nutricional, ¿no? O sea, uno busca dar una alimentación adecuada, que significa dar, por ejemplo, alimentos que son de baja osmolaridad decimos porque tienen, tipo el arroz, por ejemplo, tienen una concentración de carbohidratos, pero tipo en forma de almidones, no en tipo de azúcares pequeños, como la sacarosa o las frutas, y que este tipo de almidones permiten, digamos, una absorción lenta y una recuperación de la mucosa intestinal. Entonces, el manejo de la diarrea básicamente es darle alimentos un poco más consistentes, sólidos, a intervalos bien frecuentes, porque los niños con diarrea sabemos que no tienen mucho apetito, por lo general. Entonces uno balancea eso, dándoles alimentaciones frecuentes, de baja osmolaridad, cuidando que básicamente pues también sea limpio, porque una de las causas de la diarrea persistente también está viviendo en un ambiente contaminado, donde el manejo del agua y los alimentos también pueden estar haciendo que no se supere el tema, ¿no? Entonces es básica la alimentación en este tipo de diarrea. Ahora, en cuanto a las causas, la infección es la principal de las causas de las diarreas agudas. No tenemos que pensar solo en bacterias, también pueden ser virus. Es importante valorar, digamos, a un niño con diarrea, nosotros como gastropediatras, por lo menos, no solamente tenemos que restringirnos, evaluar la barriguita y las heces, ¿no? Uno examina todo el paciente. Entonces, si uno examina todo el paciente, también te puedes estar dando cuenta si tiene síntomas, si ha tenido pródromos respiratorios, de repente está con moquitos, y por más que tenga una diarrea profusa o que tenga algo de moco, uno sospecha más en un virus. Y con más razón insiste con el padre que no se debe dar ningún tipo de antibiótico y que se va a autolimitar. Porque si uno cede a la presión del padre de que se les dé antibióticos, pues ya sabemos que la microbiota intestinal se establece hasta los 2 años, ¿no? Estamos no solamente dando, digamos, un mal tratamiento, sino condicionando que el niño tenga otras complicaciones en el futuro. Entonces, realmente el antibiótico solo para diarreas que sabemos que son de origen bacteriano, donde va a haber un beneficio para el niño respecto a la evolución del cuadro. Entonces, el niño está, digamos, hidratado, activo, sin ninguna complicación, comiendo bien, incluso ante una diarrea con sangre uno tiene que pensar de repente primero en una alergia a la proteína de leche de vaca antes que en una bacteria. Y nos da tiempo, si el niño está en buen estado general, para esperar el cultivo bacteriano de las heces, que demora pues unos 3 a 5 días, sin necesidad de disparar con antibióticos de amplio espectro desde el comienzo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las infecciones se transmiten por contaminación fecal, es decir, mano-boca, ¿no? Y básicamente es importante insistir con la limpieza y con el cuidado de los alimentos para beber, para cocinar y para lavar. Obviamente, en sitios donde uno sabe que de repente no tienen agua, no tienen desagüe, de repente se abastecen de pozo o de cisterna, y hay un mayor riesgo de que haya una contaminación bacteriana, uno va a estar pensando que la diarrea tiene una causa bacteriana. Pero nuevamente hay que insistir con los padres, y ya sea en el medio ambiente donde se viva, siempre se puede tener un medio ambiente limpio, sobre todo para los niños, que sabemos que no tienen las defensas, digamos, ya establecidas de contacto inmune temprano como ya lo tuvieron los adultos, ¿no? Entonces, los momentos de lavado de manos son importantes, la persona que prepara los alimentos, la persona que alimenta al niño después del baño, son también, digamos, recordatorios que se hacen siempre en las campañas OMS, en todo programa que tiene que ver con educación y diarrea. Uno vigila el tema del lavado de manos, higiene de los alimentos. Es básico, que es la transmisión. Parte de la historia que uno hace del niño también es la historia familiar, ¿no? Ves si alguien más cayó de repente con otro tipo de diarrea. Si un adulto cayó con el tipo de diarrea, de repente el adulto contaminó al niño, de repente hay un adulto tanto de salmonela, de repente una toxina de por medio, una mayonesa, en una fritura, y tenemos la evolución de una diarrea tipo toxina, que no tenemos nada que hacer ahí más que soporte, a diferencia de una bacteria. Entonces es importante recabar todos los datos de la historia clínica. La malnutrición es otro condicionante para
para que, digamos, nos pueda preocupar la evolución de la diarrea. Porque obviamente un niño desnutrido, al que tiene episodios diarreicos, se va a tener no solamente una mella del estado nutricional mayor, sino que su misma mucosa intestinal puede estar aplanada, chata, poca malabsorción, y viene rotavirus, por ejemplo, y destruye totalmente. Entonces, son más vulnerables a pensarse en el mismo episodio agudo como a tener consecuencias a posterior, ¿no? Entonces, es importante valorar a cada niño. Ya cada vez se ven menos en los hospitales niños con diarreas, digamos, de cuadros severos, parte por el predominio ya de vacunación, de vacuna por rotavirus. Es una de las causas, digamos, de detección aguda más importantes en niños pequeños, pero eso que ha mirado. Sin embargo, y también el estado nutricional, digamos que en la mayoría de la población ya no se ve esos cuadros severos de marasmo por Shortcut, pero hay que tener presente si están frente a un desnutrido y que a la vez viene con diarrea, esta es la peor combinación para considerar que puede haber algo fatal. Entonces, estar con el ojo encima de estos pacientes, vigilar los electrolitos, porque ellos ya de por sí vienen depletados de potasio, y entonces uno tiene que valorar con exámenes de laboratorio a estos niños, no solamente con el estado de hidratación o el flujo de heces y diarrea, ¿no? La fuente de agua es otra causa de diarrea aguda. Bueno, y es importante conocer el medio ambiente en el que uno trabaja, y parte de la historia también, si uno sospecha que hay una contaminación, no solamente por el paciente que estamos manejando, sino para hacer prevención, ¿no? Porque nosotros como médicos muchas veces y más aún cuando yo como gastropediatra, que ya viene a ser referido al paciente, no vemos la parte preventiva, ¿no? Pero la gran mayoría de ustedes que trabajan en la parte preventiva, es importante hacer la historia completa del paciente y indagar si está de repente, a veces por desconocimiento, se maneja mal las aguas. Y esto es peligroso no solamente para el paciente que esté viniendo, sino para los familiares y otros niños, ¿no? Entonces uno puede hacer mucho haciendo educación a este nivel, sin necesidad de que todavía el paciente llegue mal para nosotros. Diarrea crónica es otro concepto que les quise traer, por más que la exposición es sobre diarrea aguda, pero tal vez por ahí uno que otro caso puedan tener ocasión de ver. La diarrea crónica, por definición, es la que no es persistente ni aguda, o sea, la que dura más de 30 días continuos. Pero también se llama diarrea crónica a aquel niño que tiene diarrea, digamos, cada cierto tiempo, cada mes, cada 2 meses. Y este es un diagnóstico que sí se puede pasar por lo alto, porque muchas veces a nosotros nos llegan pacientes referidos y que, digamos, ya niño menor de 1 año que ha tenido más de 4 o 5 episodios diarreicos, y que sin embargo, por no ser continuos, de repente el pediatra no le dio importancia o pensó, bueno, simplemente esta mamá es descuidada y todas las veces se contamina con algo. Pero a uno tiene que llamar la atención que el niño esté constantemente con diarrea, por más que tenga episodios libres, porque hay causas importantes que se tienen que descartar y en las que uno tiene que hacer un plan de trabajo, porque si no, simplemente la diarrea va desnutriendo al niño. Las defensas, tipo las inmunoglobulinas, también se pueden ir perdiendo. Este niño va a tener mayor condicionante que tenga otro tipo de infecciones y lo pone en riesgo de vida. Entonces es importante primero diagnosticar este tipo de cuadro y después saber derivarlo al pediatra o al gastro, y necesariamente este niño tiene que pasar por exámenes, por un plan de trabajo, pero por lo menos ya tiene que incluir un parasitológico, que la mayoría de pacientes ya se hacen en estos casos, un tipo, obviamente una valoración nutricional y el ploteo de su curva de crecimiento para verificar en qué anda, ¿no? Hay niñitos con diarrea crónica en los cuales se aplana el peso, no engordan nada desde los 6 meses, por ejemplo, y coincide con la introducción de los alimentos. Uno piensa en alergia a alimentos, tal vez. Puedes pensar en enfermedad celíaca si el niño a la vez no crece ni engorda. Puedes pensar en fibrosis quística si el niño tampoco está creciendo ni engordando y por ahí de repente tiene síntomas respiratorios o no. Entonces hay condiciones importantes que uno tiene que diagnosticar, porque tienen un pronóstico muy, digamos, diferente si uno diagnostica a una temprana edad, que si uno está esperando que el cuadro se vuelva aparatoso y que tenga una fibrosis quística con, digamos, un cuadro clínico evidente, ¿no? Ya cuando debió llamarnos la atención desde antes.
Los exámenes fecales en diarrea aguda, yo creo que esto es muy importante para los profesionales de la salud de saber cosas básicas, porque muchas veces se desorientan ellos y desorientan a los pacientes. Siempre tienen que ser valorados por un médico. Ahora con digamos, el auge de lo que es Internet, Google y todos los pacientes, a veces hasta por su cuenta solicitan exámenes y ellos están tratando de hacer diagnóstico, pero no hay forma de reemplazar porque se tiene que saber de fisiopatología para dar un diagnóstico de certeza, ¿no? O de aproximación por lo menos. Entonces, básicamente uno se guía por el cuadro clínico, por el tipo de deposiciones, si son acuosas, sabemos que es intestino delgado, si son tipo moco, sangre, son colon, si vienen acompañadas de pródromos, son virales. Entonces, todo la parte clínica es lo más importante. Pero, digamos, de los exámenes comunes, lo que podemos pedir y lo que normalmente se hace en todos los laboratorios, el examen de digamos, sustancias reductoras, por ejemplo, es algo bien común. Muchos pacientes vienen ya con sus resultados de sustancias reductoras. Simplemente indica que azúcares no absorbidos, que pueden ser monosacáridos tipo la glucosa, ¿no? La sal de hidratación oral, de repente incluso hay malabsorción de sal de hidratación oral y se ve, pues, ¿no?, sustancias reductoras positivas, ¿no? Y coincide con que el chiquito está haciendo deposiciones de repente que incluso aumentan cuando uno está dilatándolo con la vía oral, ¿no? Y en ese caso es un indicador de que de repente el niño, si te gana el balance negativo, tienes que ponerle una polielectrolítica. Puede ser de malabsorción de disacáridos, si el niñito está recibiendo azúcares, sacarosa, y puede ser malabsorción de lactosa, que es un disacárido también, y en este caso es importante valorarlo porque muchos pacientes no llegan diagnosticados, que toman lactancia materna exclusiva, y a quienes les solicitan sustancias reductoras en heces vienen erróneamente diagnosticados como digamos, intolerancia a la lactosa y a veces incluso con la indicación de suspender leche materna. Este es el punto que me gustaría más recalcar, porque si tenemos que la leche materna tiene abundante lactosa, es la leche que tiene más lactosa, pero a la vez tiene la enzima que digiere la lactosa. Entonces el niño, cierto que nace con una insuficiencia relativa de lactosa, en el sentido de que nacemos con enzima de lactasa, pero esta se va alcanzando, la concentración máxima de enzima, o sea, la capacidad mayor de absorber la lactosa la tenemos recién al año. Entonces puede haber cierto grado de malabsorción de lactosa, sin que necesariamente signifique que este niño está llegando con una diarrea aguda por eso. Estamos con la lactancia materna exclusiva, un niño de 2-3 meses, que hace 2-3 deposiciones medio sueltas al día, gordito y feliz, que sin embargo sale sustancia reductora positiva 2-3 cruces, ese niño nunca le voy a quitar leche materna, porque no está haciendo una malabsorción. Simplemente a cualquier niño con las mismas condiciones va a salir sus 2-3 cruces de sustancias reductoras, porque tiene lactosa la leche materna. Y porque, pero el examen no te mide que también está teniendo el digestivo para absorber esta lactosa. Entonces, muy importante. Diferente que me digan que un niño les llega con 10 deposiciones por día, abundantes, que está tomando fórmula, las normales, las estándares, y te llega con sustancias reductoras positivas. Entonces, allí si piensas que parte del cuadro puede ser una malabsorción de lactosa, por lo menos, digamos, generalmente no única, sino de repente asociada a un rotavirus o a infección viral, como algo transitorio, ¿no? Porque las intolerancias a la lactosa a esta edad son transitorias, pero no es una indicación en ningún caso de quitar leche materna. Ahora, si me hablan de manejo del cuadro agudo, que de repente un niño igual tiene 2-3 meses, pero está con una diarrea, digamos, con sensación moderada para severa, solo toma leche materna, de repente temporalmente se le tiene que poner un endovenoso porque hay un abundante flujo diarreico, se está deshidratando, hasta que da tiempo de que las velocidades de repente 24-48 horas mejora y puede reiniciar su leche materna de a poco. Es totalmente distinto, ¿no? Que etiquetarlo con intolerancia a lactosa, quitar la leche materna, darle una fórmula sin lactosa y quitarle la protección que tienen los niños con la lactancia materna exclusiva, que es una gran protección, no solamente para este momento, sino para el futuro, ¿no?
Ahora, otro examen que se pide con frecuencia es el pH fecal. El pH fecal sabemos que menos de 5.5 indica fermentación, es pH ácido. Fermentación significa que hay un carbohidrato en las heces que se está mal absorbiendo, ¿no? Principalmente sospechamos en la lactosa. Entonces, básicamente lo valoramos, el pH fecal más las sustancias reductoras, para tener parámetros, digamos, que nos indiquen, esta es una diarrea de repente secundaria, no me la de lactosa, es una diarrea básicamente de mala absorción, por tanto uno tiene que manejarlo, como se maneja las diarreas con mala absorción, disminuyendo de repente la carga de lactosa, manipulando la dieta, poniendo un endovenoso si la hidratación está saliendo negativa, y básicamente esperando que la mucosa se recupere para que nuevamente tenga capacidad de absorber y esta diarrea se supere. Diferente que si uno encuentra un pH en heces de repente mayor a 7, que te habla, que generalmente va de la mano de una diarrea inflamatoria, y donde de repente allí sí sospechas con más posibilidad en una causa secundaria tipo una bacteria o una inflamación de otro tipo, donde tienes que atacar a la causa de base para que mejore la diarrea. Otros exámenes como grasas en heces también suelen hacer la mayoría de laboratorios. A veces hacen simplemente la presencia de grasa o no, de gotas de grasa, el sudán también, por ejemplo, es para ver si hay estatorrea o no, y son exámenes cualitativos, significa que solamente según el ojo del observador te puede decir si hay más o menos grasa, pero no es una indicación matemática de cuánto está perdiendo. La indicación más aproximada de cuánto pierde de grasa es el estatoclito fecal. También está dentro de la lista el Van der Kammer, pero incluso no lo tenemos habilitado en ningún hospital o clínica en el país, y es un examen borroso de colecta de esos 3 días para ver cuánto de grasa en gramos se pierde de acuerdo a lo que ingirió en esos días, ¿no? Eso es el gol estándar de lo que se llama esteatorrea, pero no es práctico ni se hace más que para fines de investigación o en centros grandes, sobre todo para manejar pacientes con fibrosis quística y hacer un seguimiento adecuado. La esteatorrea puede indicar lo mismo que indica la sustancia reductora, es una mala absorción. Y puede encontrarse en cualquier cuadro donde uno vea diarrea profusa, ¿no? Un rotavirus te puede también dar esteatorrea, sin necesidad de que uno piense que ese paciente tiene fibrosis quística. Uno tiene que evaluar al paciente, por ejemplo, si estás pensando en fibrosis quística o insuficiencia pancreática, de repente un estado basal y no en el momento agudo, para ver si la malabsorción de grasas persiste, ¿no? El esteatocrito, si alguna vez lo han encontrado, digamos, reportado en algún laboratorio, sobre 2 laboratorios en el país que lo hacen, se realiza de la misma forma que se hace el hematocrito, digamos, con un capilar y viendo el porcentaje de grasa, pero sí tiene que tener una persona con un ojo muy entrenado para poder darte un valor fiel, digamos, ¿no? Básicamente para seguimiento de fibrosis quística los reservamos. La osmolaridad es un examen un poco más, digamos, también de estudio, tipo de investigación, tampoco es de rutina, pero sí hay que tener el concepto, digamos, las diarreas osmóticas, diferencia básicamente de las diarreas osmóticas de las secretorias. Las diarreas osmóticas son aquellas donde uno sabe que el mecanismo de la diarrea se da porque hay un daño de la mucosa intestinal o una pérdida de las enzimas, que viene a ser lo mismo, de la chapa estriada, y secundariamente hay los solutos, o sea, el alimento que se está pasando por el lumen, que en los bebitos pequeños es leche, finalmente, se malabsorbe, o sea, se fermenta, y eso se puede reflejar en las, digamos, en diarreas voluminosas, diarreas líquidas, sin moco, y que queman el potito, ¿no? Tipo ácidas, ¿no? Esas son las diarreas de fermentación, diarreas de osmóticas. En cambio, las diarreas secretoras son diarreas donde la mucosa intestinal, digamos, tiene un mecanismo que está perpetuando la diarrea y está activamente secretando electrolitos y aún el cólera, típicamente tipo colérica. Entonces, estas diarreas, sí, el mecanismo disparador puede ser una bacteria, puede ser una inflamación, tipo, podemos tener una enfermedad inflamatoria intestinal, podemos tener una alergia, una inflamación propia de la mucosa que perpetúa la diarrea. Entonces, significa que mientras uno no
ataque la causa, vamos a tener problemas, vamos a persistir con él. El otro examen que tenemos en lo reproductivo, que lo pueden tener a mano, uno tiene que saber en su medio, es bien importante que sepan confiar que lo están haciendo bien, ¿no? Porque muchas veces nos llegan pacientes a nosotros, en gastro también, reportados con E. coli, ¿no? Y sabemos que la Escherichia coli es una bacteria de la flora normal. Entonces, si usted ve un coproductivo o un reporte de una Escherichia coli, no tienen por qué dar antibiótico al paciente. La única forma de que una E. coli sea patógena, pues es que la hayan identificado como Escherichia coli enteropatógena, ¿no? Enteromorrágica, enteroinvasiva, las formas patógenas. Y estas formas patógenas solo se detectan por un examen molecular, ni siquiera se detectan por un examen serológico que algunas veces hacen algunos laboratorios, incluso en Lima, hacen exámenes serológicos, identifican a la Escherichia coli patógena, por ejemplo, por estos exámenes serológicos, pero es como identificar a la familia, ¿no? Esos exámenes serológicos identifican a la familia donde dentro de esta familia hay 4 o 5 de repente que son patógenos. Es lo mismo que si dijeras que calificas a la persona por el apellido, ¿no? O sea, la familia no determina que esa bacteria en particular que fue recuperada en el cultivo sea patógena. Es bien importante porque terminan dando antibióticos, a veces 1, 2, 3, 4 cursos de antibióticos en niños pequeños, malogrando la microbiota y condicionándole a tener complicaciones después, condicionando más alergia, más enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, bien importante estar seguros frente a que estamos. Es diferente que se encuentran una salmonella, una shigella, que son patógenas. Es diferente si encuentras un campylobacter en cultivo. Ahora, y también uno tiene que conocer su medio local respecto a la posibilidad de hacer este tipo de cultivos que son más difíciles, ¿no? Campylobacter es una bacteria microaerófila, o sea, no se cultiva en placas de Petri normales, tiene que tener un ambiente adecuado, a dar sangre, microaerófilo, que no todos los laboratorios tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, Campylobacter muchas veces sale diagnosticado por un examen rápido que hace un laboratorio, y eso también depende del ojo del laboratorista, que si vio la comita o no vio la comita del Campylobacter típica, y no es confiable. Es mucho más confiable el cultivo o un antígeno fecal para Campylobacter, porque ahí sí sabes con certeza que está encontrando el Campylobacter. Ahora, para tranquilidad, digamos, de nosotros, con el Campylobacter incluso puedes tenerlo y autolimitarse, ¿no? No necesariamente te va a dar una diarrea profusa, pero hay que saber cuándo se tiene que diagnosticar y cómo tienes que confiar. Los exámenes para parásitos, bueno, también hay pacientes que vienen, por ejemplo, del norte o del sur y te dicen, no, mi zona es endémica para amebas, ¿no? Entonces ya, incluso el médico lo sabe, le hacen las pruebas, encuentran parásitos. La llave hay que ver, pues, que si es tocozoito, principalmente si el laboratorio también ha sido confiable, es una biocontaminación cruzada, todo, y valorar, pues no todo es valoración individual del paciente. Ahora, dentro de esta lista ven un examen que es de proteínas en heces, que da alfa-1 antitricina fecal, que también hay 2 laboratorios nada más en Lima que lo hacen. Es un examen que muchas veces ya gastro lo pide, pero en algunos cuadros, digamos, de repente llega un niño con diarrea crónica con una albúmina en 2 y es una de las opciones, las primeras opciones, o hinchado, pedirle alfa-1 antitricina fecal porque ahí lo sospecha de que está perdiendo las proteínas en las heces, ¿no? Eso es un marcador, porque digamos es una proteína pequeña como la albúmina, pero que sin embargo no se digiere. Entonces lo que está entrando, lo que está viéndose en las heces es lo que indica pérdida proteica. Ahora, la hidratación durante la diarrea, pasando al tema de la hidratación, tenemos que tener en cuenta que está perdiendo en las heces no solamente agua, sino electrolitos, y tenemos que saber con qué reponer, ¿no? Básicamente con las sales de rehidratación. Ahora, sabemos que las sales de hidratación son feas, pero también sabemos como profesionales de salud cuando el niño realmente está deshidratado y se lo toma muy bien, se lo toma ávidamente. Entonces los electrolitos son importantes porque básicamente en las heces perdimos abundante sodio, bicarbonato,
y se produce deshidratación, y si reponemos solamente con agua pura, obviamente vamos a tener hiponatremia y cuadros que se pueden complicar. El grado de deshidratación también lo sabemos valorar como profesionales de la salud. La deshidratación grave, como le digo, bueno, sabemos que ahora luego de la vacuna por coronavirus de repente vemos menos cuadros que hace algunos años, y el letargo, los ojos hundidos o no beber, o sea, son signos graves, pero uno tiene que valorar allí si solamente, digamos, es hidratación, y en ese caso tienes poco tiempo para hidratarlo y ver que recupere el sensorio, porque obviamente nosotros como gastos también nos puede llegar un niño vomitando con pérdida de sensorio y es una meningitis, ¿no? O sea, es importante, una vez que uno presupone que hay un cuadro de deshidratación grave, que por lo menos el trastorno de sensorio, que es un signo grave, no se recupera, considerar todos los diagnósticos diferenciales posibles iguales, como si fuera un niño que no tiene diarrea, ¿no? Porque a uno no se le debe pasar diagnósticos en estos casos graves. La deshidratación moderada, como irritabilidad o sed, son parámetros bien importantes, de sed sobre todo, de que el niño ya tiene deshidratación moderada. Y el plan A, que viene a ser la esencia de deshidratación, simplemente sabemos que es un niño que le orientas a la madre cosas básicas de mantener la alimentación adecuada y hidratación, y ese niño no necesita ni tiene riesgo de hospitalización. Ahora, la OMS también nos dice, y esto a raíz de, bueno, de que estamos pasando por el verano en la mayor parte del país, las enfermedades transmitidas por alimentos dependen de la mala manipulación de los alimentos, en realidad, ¿no? En principio, ver que no estén contaminados. O sea, los alimentos tienen que ser, bueno, se recomienda a los pacientes, ¿no?, que ingieran alimentos hechos en casa, que uno sabe cómo ha sido la manipulación, agua hervida, ¿no?, tener adecuada higiene al momento de preparar los alimentos. En el verano puede haber más diarreas secundarias a manipulación, por el tema de que se degradan más rápidamente los alimentos, se contaminan con más facilidad. Uno tiene que tener cuidado, de repente hay mucho calor, bueno, haces el almuerzo, pero luego lo pones en el frigider y calientan la comida. El calentar la comida es necesario para que, digamos, esa carga de bacterias que ya se acumuló también mejore. O sea, son cosas básicas que se les tiene que decir a los pacientes, ¿no? Y que de repente a un adulto comer comida guardada, que tuvo una mala manipulación, no es tan grave o crítico como si se lo das a un bebé, ¿no? Obviamente, que tiene menos defensas a nivel intestinal, que son más sensibles, más lábiles a que haya problemas. Entonces, el verano viene a ser una etapa de riesgo porque se descomponen más rápido los alimentos, sobre todo eso tenemos que tener hincapié con los niños. Nosotros tenemos pacientes a veces con inmunodeficiencias o pacientes que ya han pasado de repente por muchos periodos de antibióticos con comorbilidad importante en gastropediatría, ¿no? Y estos niños incluso uno les dice no solamente el agua hervida, a veces tenemos que usar agua embotellada que tiene agua, digamos que si tu medio local no es muy confiable, agua potable, de repente para los niños pequeños incluso eso es preferible, porque tiene menos carga de bacterias que el agua de caña corriente. En prevención de la diarrea aguda, bueno, sabemos el lavado de manos con jabón. La parte mecánica del jabón es importante. No necesariamente tiene que ser antibacterial, es más, está proscrito en muchos países usar los antibacteriales, porque sabemos lo que disminuye la carga de bacterias es el hecho mecánico del lavado de manos con jabón. Y los antibacteriales incluso pueden condicionar a que en nuestro medio empiece a haber resistencia a ciertas cosas, ¿no? No es adecuado. La lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses es prácticamente imposible que una mamá que dé pecho exclusivo, que tiene cuidado con su niño, a este niño de diarrea, ¿no? Incluso sabemos que si la madre de repente pasa por algún periodo diarreico secundario a un virus, de repente le va a estar pasando defensas. Y obviamente una higiene personal alimentaria correcta. Ahora, el tratamiento primero hablamos de incluir en las diarreas agudas la rehidratación con salación oral. La rehidratación endovenosa solo se usa para casos de infección severa, choque, o bueno, cuando tienes diarreas profusas de repente y no estás pudiendo alimentar al niño como algo temporal.
Se sabe que el zinc reduce la duración de los episodios de diarrea. Es un medicamento, digamos, tipo micronutriente, que tiene mínimo efecto adverso y que de repente, ante los padres que a veces no se contentan con decir ya la diarrea va a pasar en 3 días, si yo le quiero dar algo que sé que puede mejorar la evolución natural, la frecuencia de las deposiciones y no tiene efecto nocivo, es el zinc. No, obviamente, de lejos frente a dar un antibiótico cediendo la presión. Tiene que darse alimentos no solamente limpios, bien conservados, sino ricos en nutrientes. Y sabemos que los niños durante el episodio de diarrea aguda van a comer poco, van a bajar de peso, para tranquilizar a los padres y decirles que insistan con darles de comer, aunque sea de cucharitas, de a pocos, porque esos alimentos sólidos son los que van a nutrir el intestino y van a evitar que se vuelva una diarrea persistente. Si el peso ni siquiera les debe preocupar, porque el peso, no hay niño con diarrea aguda que sube de peso, o sea, pero todos con diarrea aguda de las autolimitadas termina el periodo diarreico y sabemos que van a comer el doble. Entonces uno tiene que tranquilizar a los padres en ese aspecto. Y cuando hay diarrea, digamos, tipo persistente, que tú estás manipulando la alimentación, o sea, en el sentido de cosas que pueden favorecer a que el intestino se alimente y la diarrea pare, arroz, por ejemplo, zanahoria, que es también astringente, plátano, son 3 alimentos básicos que uno puede orientar a los padres a que den en mayor proporción en estos periodos para, digamos, no solamente dar calorías, sino para alimentar el intestino. Pero si estamos viendo que manipulamos lo básico y el niño sigue con diarrea o sigue desnutriéndose, pues deberíamos derivarlo al pediatra, al gastropediatra. Y o de repente cuando hay sangre, signos de deshidratación y quieres una valoración mayor, pues debe verlo también por lo menos un pediatra, si no hay en tu medio un gastropediatra, ¿no? Gracias.